Buenos días, buenos mediodías ya, ¿verdad? Ya estamos a mediodía y damos gracias a Dios porque podemos tener la oportunidad de reunirnos libremente, tanto aquí presencialmente como en su casa, para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy, en este domingo, ya 7 de julio, vamos a iniciar una nueva serie. Esa serie la titulamos El Corazón. Vamos a hablar del corazón. Esta serie aproximadamente otras 37, 38 predicaciones del corazón. Y hoy vamos a compartir con ustedes para que conozcamos primeramente el corazón de Dios. El corazón de Dios. Ahora, cuando se habla del corazón, cuando hablamos del corazón, se habla del carácter. O sea, cuando usted vea en la escritura el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? O tal es su corazón, tal es él. Precisamente está hablando del carácter, está hablando de los sentimientos, está hablando de las emociones, está hablando de la voluntad, de las intenciones, ¿sí? Eso es lo que se refiere a la Escritura o Dios en su palabra cuando se refiere al corazón. En 2 de Crónicas 7:14, ¿sí? En la segunda carta que se llama Crónicas de los Reyes, así de los reinos, 7:14, que son libros históricos, dice lo siguiente. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, fíjese, ahí está una serie de pasos, de procedimientos que nos van a llevar a algo. Lo voy a volver a leer porque son pasos y procedimientos que llevan a algo. Humillación, humillarnos delante de Dios, reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, ese pueblo que clama a Dios, y oraren, pero verdaderamente buscar en mi rostro, no hicieran palabras repetitivas sin sentido, sino verdaderamente buscar en mi rostro, y entonces se convirtieren de sus malos caminos, o sea, cambian de actitud, cambian de corazón. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, esta tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Fíjese el versículo 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. Ahora, esto, hermanos, debemos de tomarlo de manera personal. Porque ahora he elegido y he santificado tu vida, tu matrimonio, tu familia, a tu papi, a tu mami, a tus hermanos, a tus hijos, sí, que obedecen la palabra de Dios. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre, mi sello, mi identidad para siempre. Y luego termina diciendo, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dice nada más qué promesa de bendición que nos hace Dios. Pero tiene que haber una reconsideración de la vida. Tiene que haber un cambio de manera de pensar. Tiene que haber un cambio de corazón para que entonces Dios nos escuche. Dios tenga atentos sus ojos y sus oídos y su corazón esté con nosotros para siempre. En Jeremías 32:41 dice también lo siguiente, y me alegraré, o sea, esa es otra de las bendiciones o de la causa y efecto, de esa causalidad, de la causa y efecto por nosotros habernos convertido a Dios. Y me alegraré con ellos, haciéndoles ¿qué? Bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. O sea, lo que está diciendo, esa es mi intención, esa es mi voluntad, eso es lo que yo deseo hacer con ustedes. Una vez más le repito, iglesia, para que lo comprendamos, ¿no? Para que lo comprendamos a mayor profundidad. Cuando se habla del corazón de Dios también, del corazón de Dios, pues se está hablando o se está utilizando, una figura retórica. ¿Qué es una figura retórica? La figura retórica las utilizan los poetas, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablan en sentido figurado. Se cayó, bueno, ahora sí que te voy a bajar el cielo y las estrellas. Ese canto que se ven conocido. Está usando una figura retórica que es en sentido figurado, usando una forma de explicar el deseo de su corazón para otra persona, ¿no?
Entonces, se está utilizando una figura retórica llamada antropoformismo cuando se habla del corazón. ¿Qué es antropoformismo? Antro viene a ser de hombre, formas humanas para que las podamos comprender. Por ejemplo, Dios no tiene ojos, Dios no tiene orejas, oídos, no tiene corazón físicamente, no tiene pies, no tiene manos, pero así se presenta Él a nosotros para que podamos comprender y podamos imaginar cómo nos tiene en el hueco de su mano, cómo nos tiene, sí, en su regazo. ¿Sí me explico? Por eso usa antropoformismos, para explicarnos de una manera humana cosas que nosotros podamos comprender. Cuando se habla del corazón, en el hebreo, por ejemplo, se hace referencia al término lev, corazón. Y cuando se habla en griego del corazón, viene de cardía, de ahí viene precisamente el término ¿no? Corazón. Utilizando figurativamente el término lev en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que en su mayoría está en griego, pues cardía, refiriéndose pues, una vez más le repito, a los sentimientos, a la voluntad, al pensamiento, a las intenciones. Precisamente se utiliza este término. Ahora bien, hablar de quién es Dios, hablar del corazón de Dios, pues es muy difícil explicarlo y exponerlo en una sola sesión, ¿no? Pues es muy difícil. Sin embargo, hoy en este día, pues estamos iniciando una serie en donde trataremos de compartir con ustedes de la manera más práctica, más elocuente, más clara, y que conozcamos a través de estas predicaciones el corazón de Dios. Pero también conozcamos cómo puede ser nuestro corazón y cómo debe ser nuestro corazón y que debe estar alineado en unidad con el corazón de Dios. Debemos conocer, pues, y vamos a conocer cuál es la intención del Padre Celestial, cuál es su corazón para con sus hijos, en donde cada condición del corazón de cada uno de nosotros como individuos, como le digo, debe estar totalmente alineada a la voluntad de Dios. Debemos comprender, porque lo vamos a hacer y usted ya lo conoce, o algunos es necesario que nos lo repitamos para que no se nos olvide, que Dios desea compartir su naturaleza con nosotros. Dios desea compartir su voluntad con nosotros. Dios desea compartir su intención, su pensamiento con nosotros. Dios desea compartir con nosotros su corazón. Eso es lo que desea Dios. Pero yo le pregunto hoy, a lo mejor algunos ya lo saben, otros se nos olvida de repente, otros no lo conocen, pero ya conocemos cuál es la voluntad de Dios para su creación. ¿Conocemos verdaderamente cuál es la voluntad de Dios para toda su creación? Hoy en este día, pues todos nosotros precisamente tendremos un esbozo más claro, o un esbozo que nos va a llevar más a claridad o explicar claramente qué es lo que Dios ha determinado en su corazón para su creación, qué es lo que Dios ha determinado en su corazón para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia, para cada uno de nosotros en lo particular. Vamos a conocer cuál es su pensamiento, cuál es su intención, su sentimiento, cuál es su voluntad para cada uno de nosotros, ¿sí? Y qué espera también de cada uno de sus hijos. Iniciemos pues conociendo el sentir de Dios, y si ya lo conocemos, recordemos una vez más cuál es el sentir de Dios. Y vamos a compartir con ustedes, por ejemplo, esta primera cita que es segunda de Pedro 3:9, que quedó como segunda de Pedro 3:9. Acuérdense que originalmente eran rollos, no tenían capítulos, no tenían versículos, pero se le puso capítulos y versículos para su estudio. Lo que quedó como segunda carta al apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor Jesucristo, o Dios no ha determinado que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, porque quizás te esté esperando a ti. Quizás esté esperando una conversión de todo tu corazón. Quizás esté esperando un hijo tuyo, quizás esté esperando a tu mamá, a tu papá, qué sé yo, a un hermano, no sé. Eso es lo que está esperando Dios, porque mucha gente, yo me acuerdo que decía, pues es que dice la Biblia que Cristo viene y no ha venido, pues a lo mejor te está esperando a ti. Acuérdese que en su misericordia Dios es paciente.
y ha determinado hacer las cosas y no sabemos cuándo viene, pero es una promesa del Señor Jesucristo. Mire, si los profetas que recibieron esa inspiración de Dios profetizaron que aquí la Virgen concebirá un hijo y se llamará su nombre Emmanuel y será Salvador para todos nosotros, y vino, imagínense si no se va a cumplir, si el propio Señor Jesucristo con sus labios, con su boca, dijo, he aquí vengo pronto. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, hoy estamos conociendo el corazón de Dios, o estamos conociendo más la voluntad del Padre Celestial. El Señor no retarda su promesa, no te desesperes, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como se humilló en 2 de Crónicas 7:14, así como se humilló su pueblo y buscaron su rostro y se convirtieron en sus malos caminos, hoy, en este tiempo, en este siglo XXI, se requiere que mucha gente reconsidere su forma de conducirse. Entonces, iglesia, vamos a empezar a conocer una vez más y a repetir cuál es el corazón de Dios. Este es su pensamiento, esta es su voluntad, y que no solo es para usted, sino es para que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer quién es su Dios. En Deuteronomio 10:12, Deuteronomio significa la segunda ley, o reafirmando la ley, dice segunda 10 de Deuteronomio 10:12. Ahora pues Israel. Ahora aquí, cuando se refiere a Israel, está refiriéndose a su pueblo, a la ascendencia de Jacob, ¿sí? A lo que conocemos como las 12 tribus de Israel, que de ahí viene toda la ramificación que nace el pueblo de Israel y después pues el pueblo de Judá cuando hubo pues la separación de los reinos. Pero aquí en nosotros, hermanos, espiritualmente aplica ahora pues, y puedes poner tu nombre, ¿sí? Ahora pues, voy a decir nombres que no están aquí porque ahora pues Jorge, Gustavo, Rodolfo, puros nombres no también. Ahora pues Nachita, Filemona, Ramoncita, ¿verdad? Ahora pues Noemí, ¿sí? Te puede poner su nombre. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego termina diciendo el versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad, para que crezcas y abundes espiritualmente con esos principios y valores que Dios nos está compartiendo de su corazón. Ahora, ¿qué significa que temas a Jehová tu Dios? ¿Que le tengas pavor? ¿Que le tengas miedo? No, significa que le tengas respeto, que le hagas reverencia, que consideres como lo más importante el conocer la voluntad de Dios, conocer su corazón, pues. Eso es lo que tenemos que hacer. Y luego, ¿qué dice? Que andes en todos sus caminos. ¿Qué implica andar en todos sus caminos? Pues precisamente que caminemos en los principios y los valores de nuestro Padre Celestial. Que lo ames, bien importante el amor, hermanos, que ames a Dios. ¿Sabe por qué mucha gente tiene conflicto con Dios? Primero que nada, porque no le conoce. Y segundo, porque no lo ama. Yo le voy a decir una cosa y le voy a poner esta analogía. Le voy a poner esta analogía. Mire, los que están casados ahí, los que están casados aquí, ¿verdad? Veo varios matrimonios. Espero que todos nos inscribamos al retiro de matrimonios también, porque va a ser de grande bendición. Entonces, hermanos, fíjese bien. ¿Se acuerda cuando andaba ahí de manita sudadita ahí con el novio, ¿verdad? Cuando era su novio y su cónyuge, ¿verdad? A todo le decía así, ¿verdad? Sí, mi amor. Sí, mi cielo. Sí, mi todo. Y no le estoy diciendo la chimoltrufia, porque son palabras de la chimoltrufia. Sí, mi amor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque le amaba o porque le ama. Le sigue amando. Y le dice, sí, ¿cómo no? Ahí está la clave. ¿Sabe cuándo vamos a empezar a resistirnos a la voluntad de Dios? ¿Sabe cuándo vamos a dejar de pelear con Dios? Cuando le amemos. Para amarle tenemos que conocerle. Para conocerle tenemos que exponer nuestro corazón, nuestra voluntad a su palabra, con la cual va a cautivar nuestra atención, nos va a enamorar, vamos a saber quién es Dios y entonces vamos a guardar sus mandamientos sin empacho o sin andar haciendo peros o argumentos
que se ponen en contra de Él, hermanos. No, hermanos, entreguemos nuestro corazón al corazón de Dios o a Dios y seamos conforme a su corazón. Entonces Jehová Dios que ames a Dios y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ahora, posiblemente nos podamos preguntar, ¿qué espera Dios de mí? Porque lo podemos tomar y lo debemos tomar muy personal. ¿Qué espera Dios de mí? Pues aquí en estos dos versículos, 12, 13 y 2 versículos, encontramos un resumen simple y fácil de recordar de lo que espera Dios de nosotros. Por ejemplo, número 1, que tengamos temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Acuérdese que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué es el temor? Es respeto a su voluntad. Es creerle y obedecerle. Ese es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Número 2, que caminemos en todos sus caminos y no andemos tomando atajos que quién sabe para dónde llevan. Número 3, que aprendamos a amarlo y que decidamos amarlo y que vivamos en ese amor. Número 4, que le sirvamos de toda alma. Y usted puede decirle a alguna persona, pues es que yo no estoy participando en nada en la congregación. No, hermano, si usted es padre de familia, madre de familia, usted está sirviendo a Dios. ¿Cómo? Educando a sus hijos, compartiendo el evangelio con sus semejantes. Ese es servir a Dios. O sea, hacer lo que Dios nos ha encomendado. Y el Señor Jesucristo dijo que compartiéramos de sus buenas nuevas. Número 5, guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Y posiblemente lo sabemos, iglesia, lo sabemos los mandamientos de Dios, sabemos las instrucciones de Dios, los estatutos de Dios, pero nos gusta complicarnos la vida. Cada ser humano en este mundo puede tener dos historias de vida, ¿sí? O su vida es una película verdaderamente de amor, de esas que la ves y wow, te apasionan y terminan, pero wow, así con todos los ojos y los mocasines acá de afuera. Sí, hermanos, una historia de amor, o nuestra vida va a ser una historia de terror. Esa es la realidad, hermanos. O vamos a tener una vida como una historia de amor verdadero y genuino, o vamos a tener una vida de terror, en donde no salimos de una cuando nos metemos en otra. Y precisamente Dios en su corazón es lo que desea para nosotros. Y nosotros, como le digo, ya sabemos muchas veces las instrucciones de Dios. Pero nos gusta complicarnos la vida. Debemos inferir, debemos llegar a conclusiones que lo único que solicita Dios de nosotros es que decidamos voluntariamente y con autoridad y con fortaleza de Él apartarnos del mal. Apartarnos de lo que no nos conviene, apartarnos de lo que trae riesgo, apartarnos de las actitudes y acciones que destruyen nuestras vidas y posiblemente nuestras familias. Hermanos, mucha gente, yo lo he escuchado, no es que si me convierto a Dios es como estar en una jaula, sí. Bueno, hay dos perspectivas, hermanos. O nos sentimos enjaulados o nos sentimos protegidos. ¿Sí? Como hijos de Dios sabemos que Dios nos pone un redil porque de aquel lado está un abismo que si nos caemos nos vamos a lastimar, nos vamos a dañar, vamos a afectar nuestras vidas. Por eso Dios nos pone un redil. ¿Usted cree que cuando va a usted a unas albercas o a un balneario, a un hotel y vienen las reglas, es solamente para enfadar su vida? No, son las reglas de buena cordura, de respetar al prójimo, de establecer y leer esas reglas. ¿Para qué? Para que todos convivamos de una manera correcta, sana, limpia, armoniosamente. No es para dañarnos, pero ¿quién se siente dañado? Pues aquel que violenta todas esas reglas. Y sabemos que es para nuestra protección. Le pongo otro ejemplo. Mire, ahorita que me metí ahí al cuarto de los bebés, tienen un corralito muy bonito. No sé quién, gracias a Dios por la persona que lo donó. Damos gracias a Dios por su vida, no sé quién fue, pero gracias a Dios por su vida. Y tenemos un corralito muy bonito. ¿Para qué es el corralito? Para que el bebé pueda caminar y esté salvaguardado, protegido, que no se lastime, que no se va a dañar. Aunque yo sé que algunas madres de familia la meten al corral. Órale, quédese ahí al corral, no se salga. No, bueno, así no es el corazón de Dios. Dios nos pone un corral para protegernos, para cuidarnos, para que no nos lastimemos nosotros. Acuérdese que Dios con nosotros y sin nosotros sigue siendo Dios. Si obedecemos, sigue siendo Dios. Y si desobedecemos, sigue siendo Dios. El que padece las consecuencias somos nosotros, hermanos.
No olvidemos, lev, cardía, hace referencia a los pensamientos. Y en ocasiones, ese corazón de nosotros, pensamos, en nuestro corazón pensamos que somos muy capaces, que somos muy sobresalientes, que somos independientes, que ya no hay nada que aprender, que no requerimos el consejo de nadie, incluyendo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando decimos, wow, esta idea que se me vino, wow, o sea, ni a Dios se le ocurre así? Imagínense, ¿no? Yo soy bien capaz, bien inteligente, ya conozco de todo, nadie me puede enseñar. Pero nos damos cuenta que por más capaces, preparación, situaciones y experiencia que tengamos, nos podemos seguir equivocando, iglesia. ¿Cuántos se han equivocado? Levanten la mano. Ahí está, ¿verdad? Bueno, para unos 4 le voy a dar una predicación sobre la mentira. Entonces, iglesia, todos nos hemos equivocado y nos sentimos muy capaces. ¿Sabe dónde está la solución? Precisamente cuando llegamos al pasaje bíblico que le voy a leer, entonces no nos queda más que reconocer que hay alguien que está muy por encima de nosotros y que nos puede dar el consejo perfecto. Fíjese lo que dice Isaías 55:8. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una gran idea y la hacemos y fracasa? Bueno, ahí va la respuesta. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Y luego nos hace esta analogía para que lo comprendamos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, queremos verdaderamente decidir y guiarnos por una sabiduría, por decisiones infalibles. Atendamos el consejo de Dios, que Él mismo dice en su palabra: no hagas planes y digas, haremos esto, aquello o otro esto. No, mejor di, si Dios quiere, haremos esto u otro. Y eso está considerando, eso precisamente habla del principio, del temor a Dios, que es la sabiduría, ¿no? Que es ay, perdón, se me fue. Alguien que me ayude, por favor, se me fue. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿sí? Ya cuando pasa uno de cierta edad, ya empieza uno ya. Deje, tomo poquita agua para que se me. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, hermanos, ¿sí? Busquemos de Él. Fíjese lo que dice este mismo pasaje bíblico en Isaías 55:8. Dios habla hoy. Porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor está diciendo esto. Ahora, iglesia, aún pensamos que nuestras intenciones, que nuestros sentimientos, que nuestras emociones, que nuestra forma de pensar y accionar es mejor que la de Dios. Pues, ¿cómo puede ser posible, hermanos? Dios está por encima de todo. Verdaderamente queremos tener sabiduría, clamemos a Dios por sabiduría. Y ahí lo dice en Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la dará. Pero recordando que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. El temor a Dios. Porque si yo argumento que tengo sabiduría, pero no creo en Dios, ya no es sabiduría, sino es, se lo digo, ya se lo sabe. Dice que esa tal sabiduría es humana, diabólica. ¿Por qué? Porque se pone en contra de Dios. Bueno. Y alguien dirá, es que nadie me ha enseñado, ¿cómo puedo saber el corazón de Dios? ¿Cómo puedo conocer el corazón de Dios? Nadie me ha enseñado. Bueno, la respuesta es acérquese a la iglesia, pero una iglesia que predique la palabra de Dios, que predique el evangelio de Dios, porque las otras pues también alejadas de Dios. Busquemos de Dios, porque Dios no está perdido, no somos los que andamos extraviados. Busquemos de Dios, de su voluntad, de sus pensamientos, de su intención, de su corazón, iglesia. ¿Qué es lo que Dios estableció? Y lo he repetido en varias ocasiones. Mire, el Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo
para que nosotros pudiéramos acercarnos al Creador. Dice, nadie llega al Padre sino por medio de ¿quién? De Cristo, así dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor Jesucristo estableció a su iglesia para que la iglesia predique de Cristo de tal forma que la gente que llega a la iglesia, que llega a una congregación 100% cristiana, 100% bíblica, 100% de Dios, se va a acercar a Dios o lo vamos a llevar a Cristo. ¿Y Cristo qué? Los va a llevar al Padre. Porque ese es el camino, son los pasos que Dios estableció en sus reglas. Nadie puede llegar a Cristo, pero nadie puede llegar al Padre sin Cristo. Y la única forma de llegar a Cristo es por medio de la predicación de la palabra de Cristo, que es el ministerio que se le dio a la iglesia de Dios. La iglesia verdaderamente bíblica. No olvidemos, lev, cardia, corazón, hace referencia a los sentimientos, a las emociones, a la voluntad, a la intención, a las acciones. Si nosotros, hermanos y hermanas, escudriñamos la Escritura verdaderamente con seriedad, ¿qué es lo que encontraremos, iglesia? Cuando buscamos del corazón de Dios, ¿qué es lo que encontraremos? ¿Qué encontraremos en el corazón de Dios si verdaderamente indagamos con seriedad y en busca de la verdad absoluta acerca del corazón de Dios? Mire, lo que vamos a encontrar en el corazón de Dios, porque eso es lo que nos va a mostrar Dios en su palabra, es precisamente, ¿qué vamos a encontrar primeramente en el corazón de Dios? Que en el corazón de Dios, amor. Eso es lo primero que vamos a encontrar. Que es, dice la palabra que todo se va a acabar menos el amor. El amor nunca dejará de ser. Pero el amor de Dios, porque este mundo ha tergiversado todo. Este mundo al amor le llama eros, ¿sí? Eros. ¿Sí? Por eso se casan hoy y mañana se divorcian. Los artistas, millones y millones, y al rato ya andan peleados porque fue eros, no fue el amor ágape. No fue agapeos, fue eros. ¿Sí? Todo sexual nada más. No, es el amor ágape. El amor de Dios es el amor ágape. Y precisamente nosotros que escudriñamos la Escritura vamos a encontrar, vamos a indagar, sí, vamos a descubrir que en el corazón de Dios hay amor. Juan 3:16 no lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que vamos a encontrar en el corazón de Dios, amor. En 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que entonces usted y yo vivamos por Él. Hermanos, a ver, dígale ahí al vecino, te amo en el amor del Señor. Te amo en el amor del Señor. ¿Sí? Dígale. También al de atrás, ya dígale ahí atrás, te amo en el amor del Señor. ¿Sí? Amén. Allá mire, a los dos que están ahí atrás, les amamos en el amor del Señor, les amo en el amor del Señor. Hermanos, es la realidad. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Acuérdese lo que le he dicho, Dios no tiene amor, no. Dios es la fuente inagotable del amor. Él no necesita llenarse. ¿Sí? Él es siempre la fuente del amor. Fíjese lo que dice Jeremías 31:3, y eso también hay que personalizarlo, hermanos, hermanas. Dice Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. O sea, lo voy a parafrasear. El Señor Dios me dijo esto personalmente. ¿Y qué te dijo? Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por tanto, por ese amor, te prolongué mi misericordia. ¿Se fija? Te prolongué mi misericordia. Dios, pues, alcanza a su pueblo con amor misericordioso, precisamente motivado por un amor profundo y eterno. Él es la fuente inagotable del amor. Él no necesita llenarse de amor. Él es la fuente inagotable del amor. Mire, Dios está dispuesto aún, porque estuvo dispuesto, de acuerdo a la historia de la humanidad y que vemos en la Escritura, y seguirá estando dispuesto a hacer todo por su creación. Todo por su creación. ¿Por qué? Por amor. Esto nos lleva pues a conocer claramente lo que hay en el corazón de nuestro Dios.
¿Qué vamos a encontrar primeramente en el corazón de Dios? Amor, iglesia. Amor verdadero, amor genuino. Esa es la realidad. Mire, si nosotros vemos y ponemos atención también en la Escritura de cómo Dios, por ejemplo, a Jonás que lo envió y Jonás se resistió. Sabemos la historia de Jonás, ¿no? Que se resistió y de cualquier forma fue y cumplió el propósito de Dios, aunque no quiso al principio, reconoció que tenía que haber cumplido ese propósito. Pero lo que yo veo, hermanos y hermanas, que Dios se acerca a su creación, aún la creación que no conoce de Él y le rechaza, se acerca a ellos de una forma tan tierna, tan amorosa, tan misericordiosa, precisamente para alcanzarles para Él. Ya lo he explicado, hermanos, ya lo he explicado. Mire, Dios con toda su majestuosidad y con todo su ejército poderoso, invencible, y nosotros ahí con nuestra terquedad. Imaginemos esta historia, ¿no? Digo, esta imagen. Imaginemos podamos poner en nuestra mente esta imagen. Un ejército poderoso, inmenso, que no se alcanza a ver en una sola fotografía, en una sola visión, con la vista, pues, y el Dios presidiendo ese ejército, y nosotros ahí enfrente con nuestra espadita, y todavía con cara de enojado, ¿verdad? Queriendo ponernos en contra de Dios. Y el Señor Dios en su amor, viéndonos. ¿Y luego sabe lo que hace? Porque fue lo que hizo en Jesucristo. Hizo esto. Paz. Paz. ¿Sabe lo que significa levantar un pañuelo blanco, verdad? Rendimiento. Y el Señor te está diciendo, no pelees conmigo. Ya no te resistas. Conoce de mi amor. Conoce de lo que yo deseo para ti. Conoce mi corazón. Y con ese ejército, aún con eso, y nosotros solos ahí sacan la bandera blanca. Paz, paz, hijo. Vuélvete de todo tu corazón a mí. Búscame con todo tu corazón. Y tendrás paz. Y por ello alejará de tu tienda la aflicción. Esa es la realidad, hermanos. Ese es el amor de Dios. ¿Qué vamos a encontrar si escudriñamos en el corazón de Dios? Amor. Número 2, ¿qué vamos a encontrar si escudriñamos en el corazón de Dios? Compasión, misericordia, clemencia. El Salmo 135:14, fíjese lo que dice. El Señor escogió a Jacob como su propiedad, a Israel como su posesión. O sea, lo que está diciendo, hermanos, que si usted y yo nos convertimos de todo nuestro corazón, como ya lo hicimos, al Dios Todopoderoso, Él pone su sello en nosotros, Él pone su insignia en nosotros, Él pone su naturaleza en nosotros, Él vierte toda su consideración sobre nosotros. El Señor escogió a Jacob, pero también a cada uno de ustedes, hermanos, como su propiedad. A Israel como su posesión, hermanos, fíjese nada más las promesas de Dios. Y si vamos nosotros al Salmo 27:10, porque mucha gente dice, ¿cómo puede ser posible si no tengo a nadie en este mundo? ¿Cómo puede ser posible si nadie me ha demostrado consideración, amor? Nadie, no tengo ni siquiera familiares, todos me han dejado solo y me han abandonado. Fíjese lo que dice Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor Dios me recogerá. Y Él va a poner su sello en nuestro corazón, su insignia. Somos de su propiedad. Y siendo de su propiedad, Él da la vida por nosotros. Y dio la vida por nosotros. Jueces 2:18 dice, escuche bien, en el libro de Jueces, y cuando Jehová levantaba jueces, esto es, por llamarle personas que tenían en su autoridad decidir conflictos, ¿sí? Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. O sea, Él es el que lo instruía, qué es lo que debía de decidir. Dice, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Ahora, yo le voy a decir una cosa porque usted lo comprueba en la Escritura. Cada vez que el pueblo de Dios se metía en un problema era por desobediencia, por negligencia, por irresponsabilidad. Y aún así Dios entraba por ellos. Y lo seguirá haciendo, iglesia.
Lo seguirá haciendo por nosotros y lo sigue haciendo con nosotros, porque ese es su corazón, un corazón de misericordia. Deuteronomio 4:31, que significa la segunda ley, dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dios no nos dejará, Dios no nos abandonará. No es como esa filosofía que anda por el mundo ahí, donde dice que Dios hizo al mundo y ya lo abandonó, ya lo dejó, ahí hagan lo que quieran. Y ya no existe Dios, ya se retiró. No, hermanos, Dios sigue estando con sus hijos, Dios sigue estando con cada uno de nosotros, porque Dios está al pendiente de nuestras necesidades. Eso es lo que encontramos en el corazón de Dios. Siempre estar viendo por nosotros, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará jamás, ni te destruirá jamás, ni se olvidará del pacto, del compromiso que les juró a tus padres, a tus antepasados creyentes, ¿sí? Salmo 103:13, fíjese lo que dice. Escuche bien. ¿Qué es lo cómo ve usted a sus hijos, quien tienen hijos o sobrinitos, ¿no? Que ven a un niño que está haciendo una cosita mal, por ejemplo, el niño va caminando así, imagínese, está dando sus primeros pasitos y se cae y no puede, y está luchando y se quiere levantar y no puede. ¿Qué llegas tú y le haces? Lo levantas, ¿no? Lo levantas. Precisamente, fíjese, el principio de Dios, o lo que encontramos en el corazón de Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor Dios de lo que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos polvo? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Se acuerda de que se acuerda que somos indefensos, que estamos vulnerables? ¿Se acuerda que tenemos un cúmulo de adversidades en contra de nosotros que debemos forzosamente tomarnos de Él para seguir adelante? Amén. Ahora, fíjese bien, le voy a poner esta analogía, aunque es una analogía para jovencitos, pero se los voy a poner. Fíjese bien, ¿qué prefiere usted? Imagínese que usted es el famoso Mario ahí del jueguito, ¿verdad? ¡Pum, pum! ¿Verdad? Usted es el famoso Mario. ¿Qué prefiere? ¿Un jugador que lo maneje, que sea diestro, o un jugador que no de una? ¿A quién escogería usted? Pues al que sea diestro, ¿no? Hermanos, Dios tiene experiencia en todo. Dios es diestro en todas las cosas. Es el creador del mundo. A Él no se le escapa ni se le va una, hermanos. Dejemos gobernar nuestra vida por el Dios de amor y el Dios de misericordia. ¿Se acuerda que somos polvo? Lo menos que desea Dios, nuestro Dios, es que padezcamos las consecuencias de la maldad que hay en este mundo y también la desobediencia, las consecuencias por las desobediencias de nosotros mismos. De tal forma, escuche bien lo que le voy a decir, porque aquí de repente hay confusión en el mundo, ¿no? De tal forma que en su justicia, en su bondad y en su compasión, no permitirá que en su pueblo haya contaminación, no permitirá que en su presencia haya pecado, y todo ello por misericordia de Dios para con sus hijos. Ahora, yo le voy para poder comprender esto, hermanos, de dónde está la misericordia de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sufrido o padecido a causa de la maldad de alguien? Por ejemplo, a alguien le robaron su carro, le robaron no sé algo, le lastimaron de cualquier índole que sea. O sea, ¿a cuántos de nosotros la maldad de una tercera persona pues nos afectó? ¿Verdad? Yo creo que a todos también. Estamos en un mundo de maldad. Bueno, ¿sabe que en el cielo ya no será así? Y aquí es donde entra el conflicto con muchas personas. ¿Cómo que Dios es bueno y no va a dejar entrar al cielo a aquellos que andan haciendo maldades? Pues precisamente es bueno para contigo. En donde ya en su presencia no va a entrar nadie que no cumpla, ¿sí?, con el corazón de Dios. Ya no lo va a permitir por misericordia a ti. Esto es, en el cielo ya no te va a tener que andar cuidando de tu cartera, ni de tu carro, ni de la ropa que sacas a tender ahí, ni de los tenis que dejas ahí, que de repente, ¿dónde están los tenis? Ya se los volaron. Solamente es una analogía, hermanos, solamente para que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que entre. Acuérdese que Dios es justo.
¿Y dónde está la justicia de Dios? De que ya puso las reglas y las reglas están al alcance de todos. Entonces, al poner las reglas, mire, algo que tenemos que hacer nosotros los docentes es que al principio de cada ciclo escolar o de cada semestre tenemos que dar las reglas del juego, cómo se va a hacer, cuáles son las cosas que se van a pedir. Bueno, hacer la presentación, el encuadre completo, ¿no? La materia, el módulo, el nombre, todo, y cuáles son las reglas del juego, para que si alguien violenta las reglas del juego, pues se apliquen las sanciones establecidas también o preestablecidas también. Dios lo hace y lo hizo. O sea, nadie puede decir, es que no sabía, más bien no obedeciste. Más bien fuimos negligentes. Entonces Dios es justo. Si fuera injusto, sancionara eventos que no estableció primero o que no dio reglas primero. ¿Sí me explico? Pero Dios dio las reglas perfectamente y están por internet y se siguen predicando como hoy. Y el internet está lleno de la predicación del mensaje de Dios que pone las reglas y advierte de las consecuencias de la maldad, del pecado, de no tener un corazón conforme al corazón de Dios. Él nos garantiza, pues, en su justicia, que en su presencia no será así. ¿Por qué? Porque en esa misericordia, en esa compasión, en esa consideración con nosotros, no va a entrar la maldad cuando estemos ya en su presencia. Lo mejor está por venir para un hijo de Dios. Pero para el que no lo es, lo peor está por venir. Esa es la realidad. ¿Qué encontramos en el corazón de Dios, iglesia? Amor, misericordia. ¿Qué encontramos? ¿Qué seguimos encontrando si seguimos escudriñando el corazón a Dios? Alegría. ¿Sí? Plenitud. Gozo. Fíjese lo que dice Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Estamos escuchando? Isaías 62:5. Fíjese, usando una analogía de cómo será la felicidad, ¿sí? En esa unión de nosotros con Dios. Dice, pues como el joven se casa con la doncella, se casará Dios con sus hijos, así. Ahora, ¿cómo estaban ustedes ahí los matrimonios cuando estaban ahí en el altar? No sé cómo fue su boda y que de repente voltearon y venía ya la doncella. ¡Wow! A ver, no sé si se acuerda. No se acuerdan ya. Yo sí me acuerdo. Yo estaba ahí con mi trajecito ahí, ¿verdad? Bien peinadito. Y después volteo, veo a mi esposa y hasta los mocasines. Oiga. Ahora, ¿de tristeza? ¿De congoja? ¿De sufrimiento? No, de alegría, hermanos. De alegría. Precisamente es lo que se refiere a Isaías 62:5. Pues como el joven se casa con la doncella, se casará con sus hijos. Y como el gozo y con la alegría del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y obviamente es tú con él. Jeremías 32:40. Fíjese lo que dice, y haré con ellos pacto eterno, pacto eterno, y él no falla, él no se hace para atrás. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Lo que está diciendo, esa es mi voluntad, ese es mi pensamiento, esos son los designios que yo tengo para ti, hijo mío, hija mía. Hermanos, el libro del profeta Sofonías y cada uno de estos profetas señalan pues que la gran alegría del Señor surge cuando permitimos que Dios esté con nosotros, cuando decimos ya no más resistencia, cuando doblegamos nuestro corazón, cuando levantamos las manos y aceptamos de su bendición. Y esto se hace realidad al obedecerle, al seguirle, al convertirnos primero de todo nuestro corazón y obedecer su palabra con fidelidad. Hermanos, y luego leemos que Dios se regocija con un canto de felicidad por nosotros.
¿Cuántos deseamos ser felices a plenitud? ¿Cuántos deseamos ser felices? Buscamos la felicidad. Pero le voy a decir una cosa, aunque los recursos financieros son necesarios por el sistema en el cual estamos viviendo, pero no son la felicidad. No sé cuánto leyeron la noticia esta semana o la semana pasada, que una persona que andaba en el casino, allá en Estados Unidos, casino, se ganó $4 millones y le dio un infarto, se murió. ¿Sí? Se murió. Pero ¿cuánto le dicen a Dios? Señor, yo sí estoy preparado. ¿Cuánto le dicen a Dios? Señor, yo estoy preparado. Hermanos, en el dinero no está felicidad, no está la felicidad. Muchas personas que ya dicen, no está la felicidad del dinero. Es necesario por el sistema en que vivimos, sí, pero pues no hagamos cosas que no son correctas delante de Dios por obtenerlo, porque el mayor de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Queremos ser felices, busquemos de Dios, busquemos de su voluntad, llenémonos de su presencia y entonces Dios nos traerá una felicidad, aunque de repente tengamos austeridad, pero seremos felices. Ahora, si Dios nos bendice, gloria a Dios, ¿verdad? Y yo creo que, hermanos, y yo creo que todos los que están aquí están bien bendecidos en todas las áreas. Esa es la realidad, hermano. No se queje, no se queje. Todos están bien bendecidos. Aprovechen la bendición de Dios. Amén. ¿Qué encontramos pues en el corazón de Dios? Amor, misericordia, encontramos felicidad, porque quiere que seamos felices y plenos. Pero también encontramos que Dios es celoso. Pero no celoso destructivo, no celoso para afectar, no celoso para controlar, celoso para proteger. A mis hijos nadie me los toca. Mis hijos y mis hijas son míos y yo los protegeré. Pero también no andes coqueteando con el pecado, porque Dios es celoso. En ese sentido, hermanos, nosotros sabemos que Dios dice que no darás tu corazón a nadie más, sino solamente a Él. No te inclinarás a imágenes, no harás dioses con D minúscula de este mundo. ¿Sabe por qué son muy solicitados los dioses de este mundo con D minúscula? Porque no tienen evangelio, porque no tienen palabra, porque no tienen estatutos, porque ellos son los esclavos o quieren ser los esclavos de algo que no existe. La gente quiere tener esclavos y esta imagen, la otra imagen, todas me hacen los mandados y les pido y les solicito y todo eso. Y como no tienen evangelio ni estatutos, pues no. O sea, ellos la gente son los dueños y quieren hacer de las imágenes sus esclavos, que no son nada, ¿verdad? Pero pues ahí está la gente con su necedad. Por eso dice el Señor Dios en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me rechazan, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, Dios es celoso, pero para cuidarnos, para protegernos. Fíjese lo que dice Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo, no puedes servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. O sea, lo que está diciendo, con esa actitud no puedes servir a Dios. Tienes que convertirte de todo tu corazón y entonces sí puedes servir a Dios. Porque Dios es celoso y no te va a dejar, no va a permitir que tengas dos amos, como dice, ¿no? Porque el que sirve a dos amos, con alguno quedará mal. No se puede servir a Dios y a las riquezas sí desenfrenadas de este mundo. El corazón de Dios, pues, hermanos y hermanas, si escudriñamos el corazón de Dios, vamos a encontrar amor verdadero e inagotable. Vamos a encontrar compasión, misericordia, clemencia, indulgencia. Vamos a encontrar que Dios se alegra cuando somos obedientes y quiere y desea que nos alegremos con Él. Encontramos en el corazón de Dios un celo por sus hijos, que no desea que se aparten tras las mentiras o aquellas mentiras disfrazadas de verdad. La única forma de identificar si es una mentira o una mentira disfrazada de verdad es a la luz del corazón de Dios, por medio de la palabra de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Mire, Dios no va a permitir que se contamine su iglesia, que se contamine precisamente en su presencia
lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros, estar en ese lugar sin contaminación. Fíjese lo que dice Apocalipsis 21-27. No entrará en ella, está hablando de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, espiritual. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente van a entrar los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo. Entreguemos nuestro corazón a Él. Algo que encontraremos también en el corazón de Dios son cosas que Él aborrece. Cosas que Él aborrece, que son contrarias a Él. ¿Cuáles son las cosas que Dios aborrece, que son contrarias a Él y que Él no desea que estén en nuestro corazón, hermanos? Dice Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Yo lo puedo todo. Sí, aquí mis chicharrones truenan. No, mire, tenía un cliente que ya partió con el Señor. Sí partió con el Señor porque recibió de Cristo. Lo llevé a Cristo, obviamente, ¿no? Le compartí el evangelio, doblegó su corazón y reconoció a Dios como su Señor. Pero él, antes de que reconociera a Cristo, él decía: mira, contador, y traía un puño de billetes así en la bolsa. Mira, contador, este es mi Dios, ¿verdad? Bueno, está bien, dame mis honorarios, pues, y me voy. Así, ¿no? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. También Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal. Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras. Dios aborrece aquel que siembra discordia entre hermanos. Eso es lo que no puede entrar delante de la presencia de Dios. Aborrecer, pues, en este versículo bíblico implica tener una naturaleza contraria a las acciones de un corazón conforme al corazón de Dios, porque Dios no permite la contaminación. Si no buscamos del corazón de Dios para ser como Él, entonces no podemos compaginar con Él. No podemos, ser compatibles con el corazón de Dios. Por eso dice Dios: quítate de vosotros toda amargura, toda maledicencia, todo rencor, todo odio, porque eso no puede ser compatible con Dios. Y Dios desea sanarnos de esas situaciones, hermanos y hermanas. En 2 Corintios 6:14, ya estoy terminando, iglesia. Dice: no te unas con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son totalmente contrarios, ¿sí? Son totalmente, uno es la antítesis del otro, ¿no? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y luego dice: ¿qué concuerda Cristo con Belial? Cristo, el Hijo de Dios, santo, puro, sin mancha, con Belial, que era una deidad pagana, un dios pagano. Dice: ¿o qué parte del creyente tiene con el incrédulo? Hermanos, eso es lo que Dios no acepta. Eso es lo que encontramos en el corazón de Dios. Tenemos que estar en congruencia con Él. Debemos comprender qué es estar en congruencia con Él. Ahora, en ocasiones el ser humano, muchas veces nosotros, hermanos, vivimos autoengañados. Pero Dios es muy claro en su palabra. Y las acciones del corazón van a evidenciar cuando se tiene una naturaleza aún contraria a Dios. Lo cual precisamente es lo que Dios aborrece. Es lo que encontramos en el corazón de Dios. Que Él no va, acuérdese, Él no va a dar por inocente al culpable, porque Él es justo. Ahora, de repente hay acciones que requieren discernimiento, ¿no? Para saber si esto está bien o no está bien. Oración, discernimiento, pedir a Dios dirección. En ocasiones son cosas tan difíciles que las dos cosas parecen bien. ¿Qué decido? Ora a Dios. En la multitud de consejeros está la sabiduría, pero la sabiduría de Dios, hermanos. Sin embargo, hay cosas que nada más utilizando el sentido común te das cuenta que están mal. Es más, hay otra más. ¿Tienes duda? Por ejemplo, en cualquier discordia, en cualquier conflicto, en cualquier cosa que haya litigio, pues simplemente vea la ley y te vas a dar cuenta qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Nada más vea la ley, nada más, ¿sí?
así de sencillito. Usted vaya a la ley, obviamente la ley está en acorde con la palabra de Dios, no las leyes ya que están acá en contra del asesinato de los bebés y cosas de esas no, por favor, esas no están acorde. Imagínese aquella persona que está diciendo, ay, espero que ya se legalice aquí en esta ciudad la marihuana para que ya no sea pecado. No, hermano, por favor. Eso siempre va a estar en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Porque se abren puertas a cosas incorrectas. Bueno, entonces, hermanos, muchas veces nada más vayamos a la ley y nos vamos a dar cuenta de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así de sencillito, ¿verdad? Hermanos, eso es lo que encontramos en el corazón de Dios. Concluimos, iglesia. Solamente en Dios podemos usted y yo alcanzar la vida plena. Esa vida plena que Él ha diseñado para todo el mundo. Para todo el mundo. Dios diseñó una vida plena para todo el mundo. Sin embargo, solamente sus hijos pueden ser acreedores a ella. Solamente sus hijos están experimentando de sus bendiciones, siendo testigos de sus bendiciones. Hermanos, esos son los pensamientos de bien para nosotros, sus hijos, de parte de Dios. ¿Sí? Esos son los pensamientos de Dios. Ese es el corazón de Dios para nosotros. Leo por último este pasaje bíblico, Jeremías 29:11, o cita bíblica. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, y son pensamientos de paz, de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Eso es lo que dice. Hermanos, entonces, como varón, como padres, como madres de familia, ¿cuáles son los pensamientos de un padre y de una madre para sus hijos? Los mejores. Y si usted y yo, que usted principalmente que es madre de familia o padre de familia, si sus mejores pensamientos son para sus hijos, entonces ¿por qué en ocasiones dudamos que los pensamientos de Dios para nosotros, sus hijos, son correctos? Eso es incongruente, iglesia. Verdaderamente conozcamos el corazón de Dios, conozcamos sus designios para nosotros como seres humanos, como matrimonios, como familias, como iglesia. Hermanos, conociendo el corazón de Dios, nos vamos a dar cuenta que Él está lleno de amor, de misericordia, que es compasivo, que es un corazón alegre y quiere compartir esa alegría, ese gozo con nosotros. Pero también debemos encontrar en el corazón de Dios, o vamos a encontrar en el corazón de Dios, que es celoso para protegernos y también que aborrece la maldad. Esos son los designios, esa es la voluntad, esos son los pensamientos, las intenciones o las intenciones. Ese es el corazón de nuestro Dios. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón son para todas las generaciones, incluyendo esta que a usted, a mí, nos tocó vivir. Amén, iglesias. Amén, amén, iglesia. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque hoy en este día conocimos un poco más de tu corazón. Gracias, Padre, por llenarnos de esperanza, Señor, de traer esa verdad, mi Dios, perfecta, infalible a nuestra mente, a nuestro corazón, compartiendo verdaderamente de todo lo que tú eres y todas tus intenciones y toda tu forma de pensar con nosotros, Padre. Revelar a nosotros cuál es tu corazón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, perdónanos, Padre, si de repente aún, mi Dios, con este conocimiento pudiéramos tener dudas, Padre, perdónanos. Y que reconozcamos en todo nuestro ser, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Que tú eres, mi Dios, nuestro Creador. Y que tú diste tu vida por nosotros, para que nosotros hoy podamos experimentar, mi Dios, la plenitud, la salvación, mi Dios, sobre todas las cosas, y también, Padre, esa prosperidad espiritual que quieres darles a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos y hermanas, ¿ya conocemos un poco más del corazón de Dios? Hay mucho más. Amén. Dios les bendiga.